Traté de ordenar los libros como de el que menos me gustó al que más me gustó, pero en realidad pues ustedes saben que estos son mis 10 mejores. Fue difícil, pero sí traté de que al menos los primeros 3 lugares sean de esos primeros libros, de los más impactantes, los que más me encantaron y definitivamente los que están en mi top, top, top de libros favoritos. Vamos a comenzar este top 10 con Cementerio de Animales de Stephen King. Es sobre una familia que compra una nueva casa a la orilla de carretera. El papá, que es Luis, es un doctor y recibe una oportunidad para ser el doctor de la universidad y con esto pues esta decisión de la mudanza. En el primer día de su mudanza conocen a Jude, que es el vecino. Jude se presenta y se ofrece a darles como un tour por toda la propiedad que ellos compraron, porque además de la casa incluye un gran terreno adentro del bosque. Casi al final de su terreno hay un cementerio de animales y Jude les explica que a lo largo de mucho tiempo se ha vuelto como una tradición que las mascotas que mueren del vecindario las entierren en este lugar. Entonces los niños siguen con esta tradición de irlos a enterrar. Justo al lado del cementerio hay una pared como de ramas toda extraña y Jude les advierte que por nada del mundo crucen esa especie de valla, que esas tierras ya no les pertenecen y que no hay nada bueno detrás de ellas. Aquí es donde comienza la historia a tornarse un poco extraña. Este libro, sinceramente, para mí fue algo súper diferente. Yo no soy para nada de libros de terror, de suspenso. Este tipo de libros así a mí me dan mucho miedo. Soy bastante miedosa, la verdad. Pero me encantó muchísimo cómo iba toda la trama. En algún momento sí les voy a aceptar que me costó un poco seguirle el hilo porque Stephen King es un autor que es súper detallista y esto puede hacer de que sintamos un poco pesada la lectura si no estamos acostumbrados a su forma de escribir, pero sinceramente me mantuvo atrapada en todo el libro. De verdad que sentía una tensión increíble, estaba súper ansiosa y procuraba leer este libro solamente durante el día. Me gustó bastante porque me transmitió eso, aunque no me guste, pero que me haya transmitido tanto el libro, definitivamente que me dejó ver la gran pluma que tiene el autor y por qué es considerado pues el autor que es y por qué tiene pues tanta fama. Así que, aunque me dio mucho miedo, fue uno de mis libros favoritos. Como libro número 9 tenemos a 3 de Ted Dekker. Aquí tenemos a Kevin, que es nuestro personaje principal y sobre el que gira toda esta historia. Kevin recibe una llamada de un desconocido que se hace llamar Slater. Él le dice que tiene solamente 3 minutos para revelar su pecado. De lo contrario, su auto en el que se dirige estallará. Kevin reacciona de una manera que no sabe si creer, no sabe si es verdad y en su mente van muchas cosas porque no sabe realmente qué secretos es el que Slater quiere que revele. Entonces, entre todo esto, en ese momento, la verdad es que causa mucha ansiedad porque Kevin decide que no sabe si es verdad, no sabe si es mentira, pero no quiere arriesgarse porque sabe que está en una autopista con bastante gente, con bastantes carros a su alrededor. Entonces él sabe que si realmente explota este auto en el que va, causaría muchos daños. En ese tiempo récord que le dan, él decide que no va a jugársela y va a llevar el auto a un lugar lejos de todo por si acaso pues pasa algo. Justamente cuando Kevin encuentra un lugar alejado, un lugar que está despejado, sale de su auto y él mismo explota. Es aquí donde comienza esta serie de juegos y acertijos que el asesino nos lleva a lo largo de la historia. Qué libro, de verdad me mantuvo con mucha intriga, porque primero no sabemos quién es Slater, segundo no sabemos cuál es el secreto que esconde Kevin y por qué Slater quiere que Kevin lo revele, algo oculta. Entonces hace que la trama sea súper atrapante. Yo me mantuve enganchada durante el tiempo que lo estuve leyendo, haciendo mil teorías en mi cabeza y fue algo que sinceramente disfruté muchísimo porque
a la vez que estamos conociendo a Kevin y tratando de entender qué es lo que pasa con él, estamos también conociendo a este asesino y cómo es pues su modus operandi o por qué él da como especie de acertijos para que revele Kevin su pecado. Otro libro de mi top 10 es Legend, que este es el inicio de una trilogía escrita por Mary Lou. En esta historia tenemos a Day, que es el criminal más buscado por la República, y también tenemos a June, que es una niña prodigio que es muy buena en todo lo que hace y resulta ser que es la estudiante más joven para convertirse en soldado de la República. Estos dos personajes se ven conectados por la muerte de Matías, que es el hermano de June, y su principal sospechoso es Day. Tenemos un mundo distópico en el que los que lo gobiernan quieren el poder a toda costa y sin importarle su pueblo. Y es que resulta que el pueblo se está viendo afectado gravemente por una enfermedad conocida como la peste, que está causando muchas muertes y llevando a la extrema pobreza a su pueblo. Day es esta especie de Robin Hood que trata de ayudar a la gente y empieza a boicotear los planes de la República por obtener el poder de todo, y él empieza a ayudar a su pueblo y es por eso que es el criminal más buscado. Y como les decía, tenemos a June, que se ve muy afectada por la muerte de su hermano, y esto lo lleva a tener una sola idea en su cabeza y es la de capturar a Day, cueste lo que cueste. Pero solo hay un detalle: nadie conoce a Day, nadie sabe quién es, no hay un registro o una foto o ni siquiera una huella. Es un libro definitivamente muy bueno, tiene clichés por todos lados, de verdad se los digo, pero son esos clichés que no podemos dejar de leer. Yo estaba súper enganchada que este libro me lo devoré. Yo amé muchísimo los personajes, la construcción de todo este mundo y cómo se va desarrollando toda la trama. El entender cuáles son los propósitos de Day, así como los propósitos de June y qué es lo que está pasando cada uno en sus vidas. Y al final cómo se entrelazan ellos. Es algo, la verdad, muy bueno que tiene la autora y pues sí, se los mega recomiendo. Luego tenemos Mientras escribo de Stephen King. Yo este libro lo leí porque quiero conectarme un poquito más con la escritura. Tengo muchas ideas en mi cabeza y quisiera en algún momento yo desarrollar mi propio libro. Entonces creí muy conveniente tomar este libro. Tenemos aquí la historia de Stephen King y toda su trayectoria como escritor. ¿Qué lo llevó a ser un escritor? ¿Qué le inspiraba para hacer sus historias? ¿Cómo él lograba conectar ciertos puntos de su vida para sacar estas historias que hoy por hoy conocemos y esta cantidad de libros enormes? Cómo su accidente lo llevó a comenzar a tener un rumbo súper exitoso en su trayectoria pues como escritor. Es un libro que yo se los recomendaría mucho. Uno, si son muy fan de Stephen King y conocen ya varios libros de él, porque sinceramente yo creo que lo van a aprovechar muchísimo porque trae muchos datos sobre cómo creó ciertas historias, pues las más famosas como Carrie, por ejemplo. ¿Qué fue lo que le inspiró a él para crear el Club de los Perdedores? Y bueno, varios detalles así de sus libros. Y dos, se lo recomendaría muchísimo a personas que quieran comenzar a escribir porque Stephen King sinceramente da muchos buenos consejos sobre escritura, da muchos puntos de vista bastante buenos, incluso logra dar ejemplos muy concretos que yo sinceramente los vi bastante útiles. Y es un libro que, aunque pueda sonar como ok, es un libro de escritura, es un libro que también sirve como biografía de este autor y nos da muchos datos de su vida que sinceramente yo los disfruté mucho a pesar de no ser gran fan del autor. Siento que hizo esto que me acercara muchísimo más a él y conocerlo un poco más. El sexto libro es Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Creo que voy a tener muchos recuerdos con él. Y una es
porque fue el primer libro que leímos en mi club de lectura, que si ustedes no saben que tengo un club de lectura y todas estas cosas, les recomiendo que me sigan en mi cuenta de Instagram porque por ahí yo estoy publicando absolutamente todo, publico a diario. Y tengo pues, como les digo, un club de lectura y por ahí les estoy dando como las lecturas que vamos a tener mes a mes y por ahí estoy como muchísimo más activa. Y pues sí, este fue el primer libro que leímos que fue una súper elección. Evelyn era un ícono de Hollywood en los años 50 a 80. Era una mujer que estaba completamente decidida y era una mujer súper empoderada. Resulta que Evelyn, ya llegada a su mayoría de edad, ya no está más en la fama, ya no está más metida en todo este mundo de Hollywood y quiere contar su historia. Para esto contrata a Monique, una periodista que de alguna manera se ve envuelta con Evelyn. Monique no tiene idea porque Evelyn quiere que sea ella la que escriba su historia. Sin embargo, accede porque ¿quién no quiere escribir la historia de Evelyn Hugo? Evelyn comienza a contar todo su paso sobre el mundo de Hollywood y por supuesto quiénes fueron sus 7 maridos y cómo fue su historia de amor con ellos. Es un libro definitivamente súper atrapante si les gusta como todo el drama y como todo esto que pasa en Hollywood. Yo con ese libro me imaginaba literal toda la vida de los famosos y cómo es. También me enseñó mucho una parte bien cruda y es la falta de privacidad que pueden llegar a tener estas personas pues de Hollywood, aunque las admiremos muchísimo. Sinceramente es una lectura que atrapa bastante. Todos queremos conocer a Evelyn. Ya llegando a los 5 puestos de arriba, tengo a Harry Potter y el Cáliz de Fuego. ¿Qué les puedo decir sobre Harry Potter? En medio de, yo sé, mucho drama y muchas cosas, yo hasta este año estaba pues leyendo esta saga. No, de hecho creo que la comencé el año pasado, antepasado en este caso. Pero el año pasado me decidí a leer más la saga y intentar terminarla. Este libro trata sobre el torneo de los 3 magos y lograr ganar la copa. Aquí es donde vemos que hay más colegios y no solamente Hogwarts. Y no sé qué más decirles sin que sea una especie de spoiler para aquellos que no conozcan bien la historia de Harry Potter, pero ustedes saben, para los que ya la vieron, de qué va más o menos el libro. Les voy a contar de que me gustó muchísimo. Harry Potter y el Cáliz de Fuego es mi película favorita de las 8 que hay. Es para mí la mejor porque me gustó muchísimo cómo está toda esta especie de introducción todavía más al mundo y conocer otros colegios de magia. Fue algo que a mí me gustó mucho y la verdad es que le tenía muchas ganas al libro y no me decepcionó para nada. Definitivamente ahorita entre los libros que llevo leídos de la saga es mi favorito de los mismos. En el puesto número 4 tengo una relectura. Este libro también lo leímos en el club de lectura y yo no podía dejar de leerlo a pesar de que ya lo había leído. Y si mal no recuerdo lo leí el año pasado. Y este libro es Ensayo sobre la ceguera. ¿Qué pasaría si vas en tu auto en la calle y vas pues pensando en la vida y todo y de repente quedas ciego? Pero no ciego a verlo todo oscuro, sino que ves todo blanco, como que estuvieras dentro de un mar de leche o algo parecido. Así comienza esta especie de ceguera blanca. Esta ceguera que no solamente está súper rara porque nadie sabe cómo comenzó o por qué comenzó, es una ceguera que es contagiosa. Y no puedes estar cerca de la persona que la tiene porque estás con un alto riesgo de también padecer de esta ceguera. Es una historia que nos lleva a través de estos personajes que terminan en cuarentena. Creo que una mejor descripción de este libro sería compararlo un poco a lo que actualmente estamos viviendo. Imagínense leer este libro en medio de todo este caos, en medio de una real cuarentena. Una experiencia, la verdad, 1, bastante difícil, 2, bastante
cruda, y 3, algo que hizo que yo conectara muchísimo más con los personajes, porque los vemos como ellos entran en este pánico porque no saben qué es esta enfermedad. Creo que el haberlo leído en este tiempo hizo que el libro me gustara muchísimo, aunque suene extraño. Es un libro que definitivamente debe de ser leído por todos. Saramago hace un trabajo espectacular, ya que tiene esta forma de escribir que en este momento, me disculpan, no recuerdo cómo es que se llama. Y si lo recuerdo, se los dejo acá abajo. Pero esta forma en la que está escrita hace que uno tenga más ansiedad al leerlo y genere esta especie de nerviosismo. Entonces yo realmente sentía que mi corazón se aceleraba cuando yo estaba leyendo el libro. Y pues yo solo les puedo decir que por favor lean este libro. Y ya, llegando al top 3, tenemos en el tercer lugar El cuchillo en la mano de Patrick Ness. Esta es una distopía que es también una especie de ciencia ficción, o quizás es como un mix, y disculpen si me equivoco, pueden corregirme en los comentarios. Aquí tenemos a Todd, que está a un mes de convertirse en hombre, o al menos así como lo reconocen en su pueblo. Su pueblo es algo extraño, pues solamente hay hombres, no existe ninguna mujer. Y es que ellos llegaron hace mucho tiempo a colonizar ese nuevo planeta y tuvieron una guerra con los habitantes anteriores para ellos poder tener este lugar. Este lugar que se rige bajo diferentes reglas, y una de ellas, pues como les decía, es que al cumplir los 13 años se convierte en un hombre. Pero en medio de toda esta historia extraña, además de que no hay mujeres, los hombres tienen esta capacidad o este defecto, como ustedes lo quieran ver, de escuchar absolutamente todo lo que piensan, e incluso pueden ver imágenes que se proyectan como el ruido. La verdad es que me gustó tanto que lo quise devorar literal antes de tiempo. La pluma del autor te deja súper atrapada en él. Quieres saber más qué es lo que está pasando, quieres respuestas, y en esa búsqueda de respuestas te vas dando cuenta que estás ya de lleno en una historia súper increíble. Tantos detalles como estas cuestiones de viajes en el espacio, de cómo es y cómo afecta a las personas, de quiénes son las personas o lo que vivía antes en el planeta y quiénes son estos nuevos habitantes. Y entonces ahí es donde vamos viendo todo esto. Yo sinceramente que disfruté mucho el libro. Y en el segundo lugar tenemos a 6 de Cuervos de Lic Bardugo. Este libro que les voy a contar desde ya, que según pues todo lo que estuve viendo en el orden que podía leerlo, yo creo que lo leí de manera incorrecta, pero quizás no tan incorrecta. Busqué mucho antes de leer el libro y por ahí pues, por si no lo saben, este libro es parte del Grishaverse, todo esto que tiene creado esta autora. Y pues por ahí busqué si lo podía leer o no, porque me causaba mucha intriga. En su momento veía bastantes buenas recomendaciones y descubrí que sí podía leerlo, pero que iban a haber algunos detalles que quizás no entendiera bien. Pero en realidad para mí eso no fue un problema bastante grande, porque yo disfruté muchísimo el libro y por algo está en el segundo lugar de esta lista. 6 de Cuervos va sobre un atraco, esta especie como de robo que incluye pues magia. Imagínense ustedes, y se ven envueltos muchos criminales. Sí, parece como película de Hollywood, pero con mucha fantasía. Tenemos a Cass Becker, que puede ser conocido como el líder de la pandilla, que es quien dirige todo este atraco, es el que está atrás de todo el plan y de cómo ellos van a hacer pues este robo. Es una historia que para mí es bastante diferente. Sinceramente, si lo quieren leer, yo y
por la experiencia pues que tuve, no es un problema que lo lean si no han leído la trilogía principal, pero si quieren estar como más a detalle y conocer quiénes son las Grishas y qué es lo que pueden hacer, pues sí les recomendaría que se leyeran primero la trilogía antes de tocar este libro. Y ya en el primer lugar, ese libro que amé de principio a fin, ese que para mí fue el mejor de todas mis lecturas en ese 2020, es nada más y nada menos que A la casa de Jack el Destripador de Kerri Maniscalco, si lo puedo pronunciar. Wow. Fue una decisión difícil porque de verdad que Seis de Cuervos me encantó muchísimo. Ustedes no saben cómo disfruté el libro, pero la experiencia que yo tuve con este otro de Jack para mí definitivamente hizo que superara mucho a todos los libros de la lista. Aquí tenemos a la historia de Jack el Destripador, del famoso asesino, del cual les voy a contar y aquí les voy a revelar que yo no conocía para nada. ¿Se podría decir que es una especie de retelling? Yo creo que sí, pero lo dejaremos como un thriller. Aquí tenemos como este recuento de la historia a la manera de Kerri y de la mano de Thomas y Audrey Rose, dos estudiantes de medicina forense que van a intentar descifrar quién está atrás de Jack el Destripador, quién es este asesino. ¿Qué les digo además de lo que ya les dije? Toca un tema bastante interesante y de un punto todavía más interesante y diferente, que fue algo que me gustó muchísimo, ya que comienzan ellos a investigar los cuerpos y a entender la manera en la que Jack cometía los asesinatos. Ellos literalmente miraban a fondo los cuerpos y la autora te relata cada cosa que hacían, cómo se hacía una autopsia, cómo tenían que hacer los cortes en el cuerpo, qué tenían que mover o qué tenían que tocar para saber qué era la causa de la muerte. Fue algo que a mí me dejó súper impactada porque no conocía nada del tema. Y cuando me lo describían, de verdad a mí me dejaba con la boca abierta y yo no podía. O sea, sinceramente, que la autora haya tomado el tiempo para investigar toda esta cuestión como es esto de la medicina forense, para mí fue algo espectacular y que le dio un toque bastante bueno a esta historia. Y bueno, con eso tienen mi lista de 10 libros favoritos de el 2020, mis mejores lecturas. Yo no sé ustedes, pero si no han leído alguno de estos libros, de verdad se los digo, denle una oportunidad porque son muy buenos y por algo fueron mis favoritos del año. Espero les haya gustado este video. Me gustaría mucho saber su opinión, cuáles fueron sus mejores lecturas, así que los leo en los comentarios. Ya saben, si les gustó este video, no olviden darle like, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que les caiga notificación cada que yo suba un video. Eso es todo por hoy. Nos vemos.